Muy buenas, voy a realizar una entrevista a Sonia Machado, profesora del colegio Nuestra Señora de Fátima, aquí en Madrid, ganadora en dos ocasiones del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Una vez hecha esta introducción vamos a comenzar la entrevista, la cual se va a basar en una serie de preguntas que toca diversos aspectos importantes de la innovación educativa. En la educación innovativa tiene una gran importancia el término disruptiva. ¿Qué entiende usted por educación disruptiva? Pues normalmente lo que entendemos por educación disruptiva son alumnos que tienen un mal comportamiento en clase o que sienten un rechazo a las actividades académicas, sobre todo las que se realizan dentro del aula. María Caso habla en su libro Red Evolution sobre la educación bulímica, que se basa en que los alumnos lo que hacen es aprenderse unos apuntes de memoria, pero en cuanto salen por la puerta a hacer el examen se olvidan de todo lo aprendido. ¿Cómo se podría cambiar este hecho para conseguir un aprendizaje en lugar de una certificación? Supongo que a lo que te refieres es que en vez de que los alumnos aprendan todo de memoria y una vez que hagan el examen se les olvide, que busquemos un aprendizaje significativo. Yo creo que esta es una de las cosas más difíciles de conseguir en educación. No hay recetas mágicas, pero la única manera que hemos encontrado es que los alumnos se identifiquen con los contenidos que están dando, que les interesen y que tengan la experiencia a la hora de aprender algo. Esta autora considera que la política tiene parte de culpa en esto, ya que se interesa porque la gente sea sumisa y no se pidan regulaciones fuera de las aulas. Por ejemplo, en los últimos años hemos cambiado en multitud de ocasiones de leyes educativas. ¿Puede ser una de las razones de que la educación se haya estancado hace tantos años? Pues probablemente el cambio de ley en tantas ocasiones haya hecho que los profesores no sepan muy bien o que no sepamos muy bien a dónde dirigirnos y, y te quedes un poco estancado en tu metodología, en tu manera de dar clase, sin darnos cuenta de que los alumnos no son los mismos ahora de los que éramos hace 20 años. Puede ser cuestión de las leyes, puede ser comodidad por parte de los docentes que estamos trabajando. Al final son multitud de causas, pero sí, el continuo cambio de leyes nos hacen estar un poco todo perdido. ¿Cómo se puede conseguir que los alumnos consigan una capacidad de reflexión, pensamiento crítico en la práctica y no sea solo coger una idea teórica? Pues igual que se consigue que sean buenos en alguna cosa o en algún deporte, entrenando, entrenando y entrenando. Y ese entrenamiento se hace como se hace con los niños pequeños. Tienes que ir graduando la dificultad de las reflexiones y de los problemas que les vas poniendo. Primero les tienes que enseñar a resolver problemas fáciles y poco a poco que esos problemas vayan siendo más complejos. De esta manera conseguirás que los alumnos, cuando llegan a final de la ESO y cuando llegan a bachillerato, puedan ejercer el pensamiento crítico. También se habla del término pedagogía invisible, que es lo que un profesor enseña de manera inconsciente en clase. Por ejemplo, si tú en una clase de educación física solo pones ejemplos de deportistas varones, parece que insinúas que las grandes figuras deportivas solo son hombres. ¿Usted considera que lo que no se cuenta puede llegar a ser más importante que lo que se cuenta? Estoy totalmente de acuerdo. Los chicos son esponjas y no solo aprenden en lo que los contenidos que nosotros les enseñamos, también muchas veces te imitan en cosas que tú haces. Eso te vas dando cuenta cuando pasa tiempo, que la manera en la que haces un esquema es la tuya, la manera en que se expresan es la tuya, la manera que se mueven dentro del aula es la tuya, con lo cual muchas veces sin querer marcarles o haciendo inconscientemente una cosa, al final les estás enseñando cosas que son muy importantes. Por ejemplo, todo el problema de género, de igualdad, de muchas veces comentarios que puedan ser
racistas o... Vale. María, hablando de la importancia de la tecnología, el Internet, habla de la figura del profesor como coach, el cual tiene que conocer la cultura de los estudiantes, saber qué es lo que les interesa, porque así será más fácil conseguir una clase motivada. ¿Crees como esta autora que deberíamos llevar a las clases los contenidos que le interesan a los alumnos y no tanto los contenidos que le interesan a los docentes? Bueno, se pueden hacer las dos cosas. Muchas veces va a haber cosas que a los alumnos no les interesen nada porque en el momento que están en su vida no es importante para ellos, pero sí que es importante para su formación posterior. Lo que sí es verdad es que hay a veces que se pueden introducir contenidos que a ellos les interesan. Por ejemplo, yo soy profe de inglés, entonces puedo tratar una misma parte de gramática utilizando un vocabulario que a ellos les interese, por ejemplo, como puede ser todo el tipo relacionado con la música, en vez de utilizar algo que no les interese, como puede ser la fotografía. ¿Qué utilidad le daría a las nuevas tecnologías para mejorar la dinámica de una clase o cómo la aprovecharías en la educación? Yo creo que las nuevas tecnologías nos están ayudando mucho a la hora de conectar con los alumnos. Antiguamente estábamos acostumbrados a que el profe llegaba, daba su discursito y todo el mundo cogía apuntes. Ahora los chicos son mucho más visuales y todo el tema de vídeos, de redes sociales, todo el manejo de internet, todo lo que esté relacionado con eso les llama muchísimo más la atención. Incluso si juegas bien tus cartas, las redes sociales pueden ser muy positivas en el aula. Primero, para lo que hablábamos antes, ¿no? Conocer cuáles son sus gustos y proponerle actividades que a ellos les resulten más atractivas. Y segundo, pues porque se empieza a ver otra manera de hacer ejercicios, de hacerles que trabajen, pero utilizando cosas que a ellos les gusten. Por ejemplo, pueden preparar una exposición para clase y en vez de tener que soltar un discurso simplemente apoyados de la pizarra y la tiza, que ellos puedan mostrar sus imágenes, los vídeos, canciones que les gusten. Entonces yo creo que todo medido, todo programado, todo pensado puede ser muy útil en el aula. Sin duda, para llevar a cabo proyectos innovadores son importantes aspectos como el factor económico, el apoyo del equipo directivo y de los compañeros, etc. ¿Usted en tu experiencia ha contado con estos apoyos y lo considera fundamental? Yo tengo la suerte de trabajar en un cole en el que el equipo directivo está muy a favor de toda la innovación educativa y los compis estamos bastante mentalizados en que tenemos que ir metiendo poco a poco nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de que ellos empiecen a trabajar. No contamos con el factor económico, lo cual es verdad que ayuda mucho. Pero yo creo que con creatividad se puede solventar esa debilidad económica que tenemos. Está claro que sin el apoyo de la dirección y los compañeros, sacar un proyecto innovador es imposible. Primero porque muchas veces necesitas apoyo moral, aunque sea. Otras veces necesitas el apoyo de otros compañeros para desarrollarlo. Y la multidisciplinaridad, que se nos llena muchas veces la boca al decir esta palabra, es muy importante. Los niños tienen que ir aprendiendo que no solo lo que aprenden en matemáticas sirve para matemáticas, sino que sirve para hacer el trabajo de sociales, para hacer el trabajo de inglés, que lo que aprenden en religión también se puede aplicar en el trabajo de ciudadanía, de ética, de física. No tienen que aprender que los conocimientos no están metidos solo en una caja y solo sirven en esa caja, sino que son cajas que se relacionan entre sí. Por eso el trabajo entre las distintas asignaturas y entre distintos profesores acaba siendo muy importante. Generalmente las acciones innovadoras surgen desde el profesorado y no desde el equipo directivo en la administración. ¿Crees que el profesor debe ser el protagonista a la hora de desarrollar los proyectos innovadores?
Normalmente somos los profes los que soñamos con algo e intentamos ponerlo en práctica. También es verdad que si el equipo directivo no te apoya, es imposible que tú puedas hacer algo diferente en tu clase. ¿Somos los protagonistas de los proyectos? Pues no lo deberíamos ser. Los protagonistas deberían ser los alumnos, que cada vez cojan más el mando de los proyectos. Pero sí es verdad que el profe tiene que ser el que planifique todo, coja las sugerencias que le hagan sus compañeros, que les hagan también los alumnos, y sea un poco el que dirija y lleve las riendas. Entonces, bueno, es un trabajo yo creo en equipo, más que nosotros seamos los protagonistas, es un trabajo conjunto en el que cada vez los alumnos, y esto se va viendo sobre todo con los años, cuando van creciendo ellos, son capaces de tomar la iniciativa, que yo creo que en eso consiste también un poco la innovación. María destaca en su libro la importancia de vivir experiencias, mientras que en la escuela se vive en simulacros. Cuando vamos a la escuela sabemos lo que va a pasar. Es poco de improvisación, por decirlo así. Esto es muy bonito decirlo, pero ¿es posible enseñar mediante experiencias sin que afecte a los contenidos? Uf. Siempre afecta a los contenidos, porque lógicamente el vivir experiencias significa tener que sacar a tus alumnos de clase o que entren en clase agentes a los que no estamos acostumbrados. Pueden ser las familias, pueden ser expertos, puede ser que nuestros alumnos vayan a otra clase para vivir una experiencia diferente, y al final eso te hace ir más despacio. ¿Puedo suprimir contenido sin que pierda calidad el aprendizaje? Pues sí, porque muchas veces contamos cosas que son totalmente innecesarias. Pero volvemos a lo mismo que de antes. Yo creo que toda esta nueva manera de ver las cosas, toda esta educación que se basa en las experiencias, tiene que estar muy planificada, muy pensada, y no hacer... Hoy, cuando estaba durmiendo, soñé que podía hacer esto y, mañana a las 8:15 lo pongo en práctica. Sino, se me ha ocurrido esto, lo comento con mis compañeros de departamento, vemos los pros y los contras de hacerlo o no hacerlo, y una vez que tenemos diseñado lo que queremos hacer, ponerlo en práctica. Unas veces saldrán las cosas bien y otras veces saldrán las cosas mal, pero cuando se medita una cosa, cuando se piensa, cuando se diseña entre todos, al final siempre es positivo, sobre todo para los alumnos. Cuando tú les haces una experiencia, simplemente con que entre alguien diferente a clase a contarlo, lo aprenden todo mucho mejor. Eso es verdad, pero que no afecte a los contenidos es casi imposible. Para ir terminando, voy a hablar del tema de la evaluación, ya que la educación actual es bastante importante y la cual puede llegar a provocar miedo a los alumnos. ¿Usted considera que es imprescindible para medir el nivel de los alumnos el poner una nota, o sin embargo considera que se podría evaluar el conocimiento que se adquiere mediante sin una calificación numérica? Bueno, poner un número o poner una palabra para mí es indiferente. Me da igual que pongas un 9 que pongas sobresaliente en las notas. Pero creo que la evaluación es lo que nos hace a todos mejorar, no solo a nuestros alumnos, sino también a nosotros. De hecho, cuando tú haces un proyecto, si no evalúas al final el proyecto, o cuando tú das una unidad, si no evalúas el trabajo que has hecho tú y el trabajo que has hecho tus alumnos, nunca vas a saber si estás mejorando o te estás estancando en lo mismo, ¿no? Yo creo que la nota tanto para los alumnos como para los profes, que ellos nos pongan nota a nosotros y nosotros a ellos, es imprescindible, es lo que nos hace mejorar, es el reto que tenemos siempre que superar, ¿no? Es como la medalla en los deportistas o la copa a un equipo de fútbol, ¿no? Por último, voy a hablar de la creatividad, la cual has nombrado anteriormente. Algunos autores, como Ken Robinson, consideran que no habría que quitarle importancia a asignaturas como educación física o la plástica,
porque la podríamos considerar asignaturas que desarrollan la creatividad. ¿Usted pone este tipo de asignaturas al mismo nivel que la historia o las matemáticas, por ejemplo? Al mismo nivel, no. Yo creo que educación física y plástica colaboran con cosas que no pueden colaborar la matemática, la historia, la física o las asignaturas que siempre hemos considerado las asignaturas básicas, ¿no? Pero también es verdad que la educación física o la plástica, como se daba antiguamente, en la que les dábamos un balón y que jugaran a baloncesto o les poníamos un dibujo y que lo copiaran, yo creo que no sirve para nada. Si estas asignaturas las utilizamos para que nuestros alumnos desarrollen las competencias de las que siempre hablamos, las competencias básicas, y que desarrollen los diferentes tipos de inteligencia, yo creo que adquieren mucha más importancia de la que los adultos nos pensamos. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y ha sido un rato muy agradable. Gracias, hasta luego.